Vamos a comenzar con el tema 1, que es el tema de conjuntos. Para esta sección pueden referirse al libro de Miller en el capítulo 2, las secciones 2.1 y 2.2 van a ser las que veamos. Inicia en la página 44. La primera definición es la definición de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Podemos decir así de manera general que un conjunto es una colección de objetos. Y cada objeto de esta colección se llama un elemento del conjunto. En este caso decimos que el elemento pertenece al conjunto. Para describir a un conjunto es posible hacerlo de varias formas. A veces lo podemos describir verbalmente, otras veces podemos decir cuáles son sus elementos uno por uno y otras veces podemos utilizar símbolos matemáticos para dar una característica de esos elementos del conjunto. Vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo sería una descripción verbal. Por ejemplo, podemos hablar del conjunto de los números enteros que están entre 1 medio y 9.7. Y a este conjunto denotarle con la letra C. Y cuando ponemos el signo de igual, pues estamos dando ese nombre al conjunto. El conjunto C está formado por los números enteros entre 1 medio y 9.7. Esta sería una forma de descripción verbal del conjunto. A veces es posible dar uno por uno los elementos del conjunto. En este caso es posible, entonces podemos fijarnos cuáles son los elementos que forman a C. En este ejemplo el conjunto C estaría formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que serían los enteros que están entre 1 medio, que es menor a 1, y 9.7, pues que es mayor a 9. Este sería un ejemplo de un conjunto que está dado por enumeración. Cuando los conjuntos son de números y estos números se pueden describir a partir de sus propiedades matemáticas, también podemos utilizar símbolos. Por ejemplo, vamos a hacer el conjunto anterior usando símbolos matemáticos. A esto le llamamos la notación por comprensión. En este caso vamos a denotar a un elemento del conjunto usando una variable, la variable x. Entonces esta variable x nos puede ayudar a expresar la misma condición que dijimos verbalmente o que dijimos mediante la enumeración, pero ahora usando símbolos matemáticos. Entonces x va a representar un elemento del conjunto C. La condición que cumple el número x para estar en el conjunto C es que es un número entero. Esto lo podemos escribir así. X pertenece al conjunto de los números enteros. Y la otra condición es que x está entre 1 medio y 9.3. Esto lo podemos escribir utilizando símbolos de menor que. El número x es menor que 9.3 y es mayor que 1 medio. Esta sería una descripción por comprensión del mismo conjunto que vimos anteriormente. Obviamente esta es la notación que puede resultar un poco más complicada porque necesitamos conocer el significado de los símbolos y también usarlos, ¿no? Poco a poco se irán acostumbrando a partir de los ejemplos. En amarillo pueden leer la descripción, como se leería el uso de estos símbolos matemáticos. Los dos puntitos se leen como tal que e indican la condición que van a cumplir los elementos del conjunto. Cuando un conjunto no tiene elementos, le llamamos el conjunto vacío y le denotamos con el siguiente símbolo. O bien podemos escribir un par de llaves sin ningún otro elemento entre las dos llaves. Esto también denota al conjunto vacío. En el ejemplo anterior mencionamos el símbolo que es como una E, que se llama símbolo de pertenencia. Este símbolo se utiliza para indicar que un elemento forma parte de un conjunto. Por ejemplo, para decir que el número 3 pertenece al conjunto C, que mencionamos hace rato, diríamos que 3 pertenece a C. Si queremos indicar lo contrario, es decir, que el elemento no pertenece al conjunto, entonces lo que hacemos es cruzar el símbolo de pertenece con una diagonal y esto indicaría que no pertenece.
En el conjunto anterior, por ejemplo, el número 12 no está en el conjunto y entonces escribiríamos que 12 no pertenece al conjunto C, que eran los números entre 1 medio y 9.3. Usando la notación del símbolo de pertenece podemos hacer afirmaciones y calificarlas de verdaderas o falsas dependiendo de los elementos del conjunto. Por ejemplo, podríamos decir o podríamos establecer la afirmación que diga que el 0 pertenece a C. Esta es una afirmación, pero es falsa, porque el 0 no formaba parte de los elementos de C, por lo tanto podemos decir que esta es una afirmación falsa. Así podemos calificarlas de falso o verdadero. Y como recordarán del taller de matemáticas, hay varios conjuntos de números. Vamos a recordarlos. Los números naturales o cardinales son aquellos números que nos sirven para contar. Son los números 1, 2, 3, etc. Y como vemos es un conjunto infinito. Se le denota con la letra N, números naturales. Los números enteros no negativos van a ser los naturales incluyendo el 0. Le podemos poner como descripción el mismo conjunto de hace rato, agregando al 0 y se le puede poner Z con un símbolo más. Los números enteros o el conjunto Z, se le denota Z, serían los que comprenden todos los enteros no negativos y también los negativos de estos números. Entonces tendríamos a 0, 1, 2, 3 en adelante y también menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hacia atrás. Los números racionales van a ser todos aquellos que se obtienen cuando se divide un entero entre otro entero que sea distinto de 0, es decir, el denominador es distinto de 0 y se les denota con la letra Q. Los números racionales entonces se pueden escribir utilizando símbolos matemáticos de la siguiente manera. Van a ser todos los números de la forma P entre Q, tales que P y Q son números enteros, pero Q es distinto de 0. La división entre 0 no está definida. Hay que recordar del taller de matemáticas que la forma decimal de un número racional siempre es una forma decimal que es finita, es decir, tiene un número finito de decimales, se terminan en algún momento, o bien se repiten infinitamente, pero con cierto periodo, ¿no? A diferencia de los números irracionales, que van a ser aquellos cuya representación decimal no es ni finita ni periódica. Ejemplos de los números irracionales serían raíz de 2, pi, el número e y la raíz de cualquier número p que sea un número primo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de números irracionales. Los números reales van a comprender a todos los conjuntos anteriores y entonces van a contenerlos por completo. A ver. Los números reales lo puse hasta abajo porque es el que engloba a todos. Se denotan con una R, ¿no? Y entonces contienen a todos los números, a todos los conjuntos de números que hemos mencionado. En una representación de diagrama de Venn tendríamos a los números naturales contenidos en el conjunto de los números enteros, los enteros contenidos en el conjunto de los números racionales. Los números irracionales se encuentran acá fuera de los racionales, es decir, son conjuntos ajenos, no tienen elementos en común, y la unión de todos estos conjuntos formaría el conjunto de los números reales. Lo que este diagrama implica es, por ejemplo, que cualquier número entero es a su vez un número racional. Cualquier número natural es también un número entero, ¿no? Y cualquier número racional es un número real. Pero los números racionales no son irracionales y por tanto ni los naturales ni los enteros pueden ser números irracionales. Hay varias relaciones que se pueden leer de este diagrama. Vamos a dar algunos ejemplos concretos de elementos en estos conjuntos. Por ejemplo, un número muy grande, un 10 con 20 ceros, o sea 10 a la 20, es un número natural. Un número entero podría ser tanto 4 como menos 50. Un número racional puede ser 2/3 y también podría ser la forma decimal
de un número, como por ejemplo 1.28, 28, 28 hasta el infinito. Es decir, este número es un número racional porque es un número que tiene una cola que, si bien es infinita, es periódica, ¿no? Cuando es periódica escribimos una rayita arriba del 28. Entonces, esto también es un número racional. Si yo elijo, por ejemplo, raíz de 2, que habíamos dicho que era irracional, y lo divido entre 4, ¿no? Entonces esto sigue siendo un número irracional porque su cola decimal va a ser infinita, pero no va a ser periódica. Por lo tanto, esto se encuentra dentro de los números irracionales. No hay una letra muy común para identificar a los irracionales. Entonces normalmente le ponemos, usando la operación de diferencia de conjuntos, el conjunto de los números irracionales son los reales quitándole los racionales. Es el complemento de los números racionales. Le podemos poner así, irracionales, o poner R menos Q. Como último concepto para este video vamos a ver la cardinalidad de un conjunto. Este término se refiere al número de elementos que tiene un conjunto. Se denota con la letra N y un paréntesis en el que se indica el nombre del conjunto. Por ejemplo, si el conjunto C era el conjunto de los números enteros que están entre 1 medio y 9.3, entonces la cardinalidad de este conjunto va a ser el número de elementos que haya aquí adentro. En la forma de numeración vimos que este conjunto consistía exactamente de los números X iguales a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, aquí hay 9 elementos, los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 justamente, y entonces la cardinalidad del conjunto C es igual a 9, es decir, C tiene 9 elementos. Dentro de los conjuntos más grandes que vimos, por ejemplo, el conjunto de los números enteros o el conjunto de los números racionales, bueno, ¿cuántos elementos hay? Pues hay una cantidad infinita de elementos. Entonces, para no meter más nombres, vamos a decir simplemente que es infinita. Hay un símbolo especial para indicar la cardinalidad del conjunto de los números naturales, pero por ahora no lo vamos a mirar, lo pueden buscar ustedes. Por el momento diremos nada más que es infinito, ¿no? Hay un número infinito de elementos. El conjunto vacío tiene 0 elementos. Y algo que es muy importante recordar es que en un conjunto los elementos deben aparecer una sola vez, es decir, no se permiten repeticiones cuando damos elementos de un conjunto, ¿sí? Digamos, si yo tengo al número 1, al número 2, al número 3 y vuelvo a poner el número 3, entonces este elemento es exactamente el mismo que está acá. Esto no se permite. Cada número o cada elemento del conjunto aparece una sola vez. ¿Sí? Y para ampliar nuestros ejemplos de conjuntos, vamos a ver un ejemplo donde los elementos no son números. Por ejemplo, podemos pensar en el conjunto de las estaciones del año. Si D es el conjunto de las estaciones del año, entonces podemos decir perfectamente que primavera pertenece a D. En este caso el elemento no es un número, es un elemento nominal o una palabra y se llama primavera, ¿no? Primavera es un elemento de D. Pero, por ejemplo, si yo escribo abril, pues abril no es un elemento de D. Y también podemos decir que la cardinalidad de D es igual a 4. Hay 4 estaciones en el año y no vamos a repetir ninguna. Una vez que aparece una vez, ya es la única vez que aparece. Bien, hasta aquí esta primera parte del video que corresponde a la sección 2.1 de Miller. Vamos en las actividades a resolver ejercicios en donde van a utilizar estos conceptos que revisamos y pueden ver más ejemplos en las páginas del libro que están indicadas al inicio de este video.